a la audición de hoy de Visión para Vivir. Con estas palabras iniciamos el programa de hoy. Así como eligió al pueblo judío, Dios no nos escogió a nosotros por ser los más grandes de la tierra. Quienes hoy somos sus hijos merecíamos la condenación eterna, pero por su misericordia, Él nos dio vida eterna. A pesar de nuestro terrible pasado y de nuestros pecados, Dios nos escogió para ser parte de su familia. Sin prejuicio, de toda tribu, nación y lengua, Dios sigue escogiendo a quienes convertirá en reyes y sacerdotes encargados de compartir con el mundo el mensaje de salvación. Gracias por sintonizar otra vez esta estación de radio y nuestro programa. Actualmente estamos estudiando la serie titulada El crecimiento de una misión que se expande. Y ahora le invitamos a abrir su Biblia en Hechos capítulo 10, versículos 23 al 48 para comenzar el estudio de hoy y este mensaje titulado Dios no es parcial. En Hechos capítulo 10, versículos 23 al 48, encontramos que Dios no es parcial. Lo vemos claramente en este pasaje. Ronald Siebel ha escrito un libro cuya lectura le hará sentirse incómodo. Se titula Cristianos ricos en una era de hambre. Una parte le hará llorar, la otra rabiar. Se sentirá incómodo por la forma en que él penetra y sondea profundamente las cuestiones de parcialidad y prejuicio. Le hará pensar, como cristiano acomodado, en los millones y millones de vecinos que se mueren de hambre, pero no se propone meramente hacer que se sienta culpable. Él basa mucho de lo que dice estrictamente en las Escrituras. Al terminar de leer el libro me sentí con emociones encontradas. Decir amén y cierra la boca. Como ven, una parte de mí decía, esto es necesario decirlo, otra, ¿dónde puedo botar este libro? Al principio del tercer capítulo, el escritor hace una pregunta que uno debe hacerse. ¿Tiene Dios prejuicios? ¿Desea Dios la salvación de los pobres más que la salvación de los ricos? ¿Está Dios del lado de los pobres de manera tal que no está al lado de los ricos? ¿Cuán grande es la brecha entre los pasajeros ricos y los pasajeros pobres de esta nave espacial llamada Tierra? Al final del tercer capítulo responde, Dios no es parcial. Tiene la misma preocupación de amor por toda persona que Él creó. Precisamente por esa razón se preocupa por el débil y desventajado, tanto como por el fuerte y afortunado. Palpitando en mi mente al leer este libro titulado Cristianos ricos en una era de hambre, estaban las palabras de Santiago en el capítulo 2 de su carta. Quiero que la lea conmigo. Santiago trata con la cuestión de la parcialidad desde otro punto de vista. Levanta el velo de la verdad respecto a una congregación del primer siglo y nos ayuda a ver el conflicto de un ujier, quien se halla en la puerta recibiendo a dos hombres de diferente situación económica. Guy King, en su comentario sobre Santiago, titula el segundo capítulo de la epístola El caso del ujier miope. No está muy lejos de la verdad, ¿no es cierto? Hermanos míos, dice allí, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hagan esto. Y lo ilustra, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, el griego dice dedos de oro, interesante, anillo en todos sus dedos, realmente rico. Además vestido con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. En aquellos días el estrado estaba en la parte de atrás de la iglesia del edificio. Y le dice, siéntate aquí atrás, como si le dijera, ponte donde no estorbes. Penetrante pregunta, en el versículo 9 pone el dedo en la médula del problema. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y luego el versículo 9 dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Extraño como suena. La Biblia no está llena de declaraciones como estas, es decir, declarando algo que está mal y luego diciendo esto es pecado, pero aquí sí lo hace con claridad. ¿Tiene Dios prejuicios? ¿Es Dios parcial? ¿Tiene Dios favoritos?
es un país grandioso, favorito delante de Dios? ¿Son los pobres sus favoritos? Dios no es parcial. Y si nosotros que emulamos su carácter lo hacemos, hemos pecado. Y eso duele. Duele porque nosotros, como dice el primer libro de Samuel 16:7, miramos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Jehová mira el corazón. Esto es parte de los riesgos de ser un ser humano. No se ve el corazón, se ve solo la cara. Usted juzga basándose en lo que ve en lo exterior, lo cual con frecuencia es erróneo. Las Escrituras dicen que cada vez que usted y yo hacemos esto, hemos pecado. Cristianos, cada vez que lo hacemos, pecamos. Regresando a Hechos capítulo 10, detengámonos en Colosenses capítulo 3. Santiago dice una cosa. Pablo lo dice en una forma un poco diferente en Colosenses 3, versículos 9 al 11. Quiero que vean cómo Pablo escribe respecto a este tema del prejuicio y la parcialidad en Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, y permítame añadir entre paréntesis, no se mienta usted mismo tampoco. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Nuevo hombre que recibimos en el momento de la salvación. Me gusta el proceso que se implica aquí. Uno no se renueva de súbito, uno se va renovando. Cada día que escucha la palabra de Dios es parte de la renovación. El versículo 11 dice que es una renovación constante. Dice, donde no hay griego ni judío. Concordamos con eso, ¿no es cierto? Circuncisión ni incircuncisión, no hay problema con eso. Porque estas cosas no son conflicto para nosotros. Bárbaro ni escita. Tampoco tenemos problema aquí porque difícilmente se puede hallar uno de esos. Siervo ni libre. De nuevo, eso no es tan prevalente casi en ninguna parte, de modo que no hay problema aquí tampoco. Qué bueno. Sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es grandioso. Fantástico, aplauda. Cierra la Biblia y diga, allí estamos nosotros. No, no lo estamos. Morando dentro del corazón de toda persona creyente, incluyéndome a mí, hay prejuicios. El secreto mejor guardado en la iglesia. Y esto tiene su manera insidiosa de inmiscuirse en esa área llamada coinonía, y llegar al mismo corazón de ella. Por cuanto, aunque usted tal vez pueda esconder sus sentimientos más íntimos, no puede esconder la verdadera actitud de su corazón. Ella aflora, se siente, otros pueden captarla. Ahora bien, es reconfortante por lo menos saber que no estamos solos en la lucha. Pedro la atravesó, aun siendo un gran apóstol de Dios. Hechos capítulo 10 es una historia verdadera en su diario. Es como una especie de viñeta en su peregrinaje que se anota en Hechos para nosotros. Y es esa la sección que miramos hoy. Mientras estamos considerando el capítulo 10 y leyendo en cuanto a Pedro, comprendamos que estamos mirando nuestras propias vidas y leyendo respecto a hoy, el mismo año en que estoy hablando, hoy mismo, ahora, en este día, no en el pasado. Ahora bien, Pedro procedía de un trasfondo judío, nació de padres judíos, por supuesto, se crió en esa tradición. Y allí se veía al gentil como si fuera un poco más que un perro, si acaso no realmente un ser humano, sino un salvaje iletrado, al que se debería encerrar y mantenerlo lejos de los altamente favorecidos. En aquellos días el prejuicio no era algo sencillamente tácito, se lo declaraba abiertamente. Los judíos simplemente no tenían nada que ver con el gentil. Se les enseñaba dos cosas. No se les recibe y no se acepta invitaciones para estar con ellos. Sencilla y llanamente. Esa era la forma en que el apóstol se crió. Llegó a ser una esclavitud legal en la vida de Pedro. La gracia vino con Jesucristo. Con la gracia una nueva y hermosa marea creciente que barrió la antigua ley que decía, no puedes comer ciertas clases de carnes, no puedes juntarte con cierto tipo de personas. La gracia vino y dijo, en Jesucristo no hay distinción. Pedro no había aprendido esa lección, tal como algunos de ustedes todavía no la han aprendido, y realmente están llenos de prejuicios. De modo que en el capítulo 10 Dios lleva a Pedro por el proceso de aprender al respecto. Dios hizo descender una sábana o algo parecido en la cual había toda clase de animales que habían sido tabú en su dieta.
Pedro dijo, no puedo ni siquiera tocarlos, no puedo comer de eso. Y Dios le dice, lo que yo llamo limpio, no lo llames tú común, levántate y come. Se lo dijo 3 veces separadas, hasta que finalmente en el versículo 17 leemos que Pedro se quedó perplejo. A. T. Robertson, en su libro Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, dice que la palabra perplejo procede de un término griego que sugiere estar tan completamente perdido que no se sabe qué camino tomar. Nos ocurre a veces cuando vamos en una carretera. Usted se dirige a un destino, no ha estado nunca allí, y al ver los rótulos que indican los lugares hacia donde debe dirigirse, no sabe cómo hacerlo, no está bien claro, y se pierde. Trata de mirar nuevamente las indicaciones que le han dado, pero no puede, está perdido. Reduce un poco la velocidad, luego se para y sigue pensando. Así estaba Pedro. Había oído la voz del Señor. Pedro, puedes comer. ¿Pensaría Pedro, comer? Por tiempo había rechazado aquello. Le habían dicho no toques esa carne. Hasta que finalmente el Señor le dice, yo te estoy diciendo, es limpio, puedes comerla. Más o menos para cuando Pedro estaba por tomar una decisión. El Señor hizo que llegaran los visitantes que venían de parte de Cornelio. El versículo 19 dice, y mientras Pedro en la visión, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Así el Señor le da una tarea que debe hacer junto con la que acaba de recibir. Le dijo, yo los he enviado. Así que Pedro descendió, y sosténgase. Abrió la puerta y les dijo que él era Pedro. Miren el versículo 23. La hospitalidad los hizo entrar. Primera vez, puesto que jamás había hecho algo semejante. Les permitió entrar a su casa. Versículo 23. Y los hospedó por esa noche. Pedro hospedando a gentiles. Usted no me entiende, ¿no es cierto? Solo porque eran judíos mezclados. Él tenía prejuicio contra los samaritanos, pero aquí ni judíos ni mezclados, eran gentiles. No pertenecían a la nación. Ahora bien, debido a que no vivimos en ese mundo entero de prejuicio, la clase de prejuicio que tenía Pedro para nosotros no es gran cosa. Usted puede pensar en Muchalaraca. 3 sujetos que vienen a verlo la noche caído necesitan ayuda, pero no importa. La ley es la ley. La tradición, siendo lo que era, es que un judío no hospeda a un gentil. Pero Pedro está aprendiendo una lección muy importante respecto a la gracia de Dios, que es mucho más amplia que la tradición. Dura lección de aprender. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos. En público, Pedro. Todo un día de viaje desde Jope hasta Cesarea. Dios sabía que le llevaría por lo menos un día a luchar contra todo ese mundo de voces del pasado. Y mientras caminaba debe haber pensado cosas tales como, ¿son realmente seres humanos? Estos tienen 2 piernas, una cabeza, no ladran, son realmente seres humanos. Piensan, hablan, se interesan en las mismas cosas que a mí me interesan. Un día entero de caminar con estos gentiles. Y de súbito llega a la casa de Cornelio. Me encanta esto. Según el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. De modo que esperando hallar a Cornelio, halla junto a Cornelio a varios individuos diferentes, todos parientes de este gentil. Se halla con una habitación llena de gentiles. Ya es bastante malo tener uno, haber estado con 3. Pero ahora, con una habitación llena, y para complicar más las cosas, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Vaya qué momento para aprovecharse de las voces del pasado, ¿verdad? Decir, aquí está un perro arrodillado delante mío. Déjeme decirle que esta adoración fue un respeto desacostumbrado. Todavía ocurre hoy en día.
Siendo los seres humanos lo que somos, tenemos la tendencia a adorar a otras personas a las cuales respetamos en gran medida. Le corresponde al individuo que recibe esa adoración derribarla, hacer todo lo posible para evitar que hombres y mujeres nos adoren. Sobre todo cuando somos personajes públicos. Aquellos que aceptan la alta estima que se puede transformar en adoración cometen un serio error. Nosotros, a las personas que nos estiman por haber influido de alguna manera en su vida y haber ayudado, debemos mostrarles nuestro amor por ellos. Debemos pasar tiempo con ellos. Debemos mostrarles que somos tan humanos como ellos, que no hay nada divino en nosotros. Aquellos que quieren llevar este orgullo de sentirse así, tan rodeado de personas, y que aún tienen una actitud de desprecio, de orgullo, o como de santidad por sobre los demás, están equivocados. Es cierto que no podemos atender a todos, hablar con todos, pero tenemos que mostrar respeto por todos. Mira lo que ocurrió. Ocurrieron cosas maravillosas para Pedro. Le corresponde al individuo que recibe esto, derribar aquel intento de adoración. Primero, cuando eso ocurre, su visión de Dios se enturbia. Segundo, cuando usted falla, se desilusionan. Sus pies de barro finalmente se revelarán por sí solos y esas personas no sabrán a quién acudir, por cuanto usted aceptó la adoración que le pertenece a Dios. Así Pedro, cuando ve a Cornelio postrándose ante él y adorándole, le dice, levántate, yo mismo también soy hombre. Yo quisiera que aprendieran algunos líderes que tienen aires de grandeza, que se alejan de la gente. ¿No fue esa una maravillosa respuesta? En lugar de besen el anillo de Pedro o besen la mano de Pedro, ¿puede usted imaginarse a Pedro exigiendo algo semejante? No, él dice, vamos, levántate. Si Dios lo ha usado a usted de una manera especial, y muchos de ustedes lo son, en alguna esfera de influencia en particular, usted puede ser una persona muy admirada. Es su responsabilidad cuidar de que los ojos de las personas estén fijos en el Señor. Permítales ver las grietas de su vida. Déjeles saber que usted es igual a ello. Permítales estar absolutamente seguros de que usted no tiene el monopolio de la verdad espiritual. Haga conocer su posición, pero respete la posición de otros. Tenemos que tener cuidado con no tener una actitud de orgullo tal que nos lleve a querer tomar la gloria que le pertenece solamente a Dios. Escuche lo que dice el Nuevo Testamento. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Gálatas 5, versículo 13 dice algo importante. Note lo que dice allí. Servíos por amor los unos a los otros. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Interesante. Ahora Pedro dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y observe su sinceridad en los versículos 27, 28 y 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Imagínese a Pedro, toda su vida con su mentalidad judía, por completo. Y aquí lo tenemos con una visión de Dios todavía fresca en su mente, y frente no solo a un centurión, sino a un salón lleno de gente, todos ellos gentiles. Pedro nunca antes había estado frente a un grupo de gentiles. Para hacer las cosas todavía más interesantes, dice en el versículo 27, que muchos se habían reunido. Pedro se puso de pie frente a ellos. Lo primero que hizo fue repetir la regla. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Me hace sonreír esta declaración porque eso es exactamente lo que hacemos cuando rompemos una raíz legalista muy arraigada en nuestras vidas. Todos tenemos ciertas cosas que se nos han enseñado toda la vida, y cuando llegamos a la encrucijada y Dios trata de abrirnos vistas de la gracia que no hemos visto antes, continuamos batallando con las reglas. Hay muchas reglas con las cuales uno se ha criado. Piensa en algunas. Algunas son excelentes, otras nos hacen reír. Algunas son sencillas,
partes de la vida. No tires la puerta. No abras los ojos cuando ores. Yo solía pensar que si abría los ojos Dios diría, ajá, ya te pillé, ya no te voy a escuchar, me estás haciendo trampa. O no hables con la boca llena. O no te olvides de decir señor y señora. No te sientes sino cuando todos los demás se hayan sentado. No comiences a comer sin antes dar la bienvenida a la gente a tu casa. ¿No es cierto que hay muchas reglas con las cuales una se cría y son lindas? Pedro tenía esta regla: no te metas con los gentiles, muy diferente a algunas reglas sencillas que mencioné. No salgas con muchachas extranjeras, no hables con quienes no son de tu nación, no te unas a fraternidades gentiles, no te juntes con los gentiles de ninguna manera. Y así que entra a una habitación llena de gentiles, no estaba ni en su memoria. Versículos 28 y 29 dice, ustedes saben la regla, que un judío no debe asociarse con un extranjero bajo ninguna condición. ¿Saben? Te damos gracias porque tú no eres parcial.